¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Como siempre, antes de comenzar, recordarles nuestro correo electrónico platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. Saben que a través de Facebook y Twitter también se pueden poner en contacto con nosotros. Saben que además hay un número de teléfono de llamada directa, sobre todo porque hoy en la segunda parte del programa tendremos a Víctor Mora, nuestro veterinario de cabecera. Si lo deseen, tan pronto vean a Víctor, abriremos líneas telefónicas. El 986-900-924 es el número al que pueden llamar, 986-900-924. Vamos a hablar también de ópera, pero si les parece, antes quería hablarles también de música, de una cita que tendremos a las 8:30 de esta tarde en el Teatro A Fundación. Allí estará Amancio Prada, la voz de Rosalía de Castro o Álvaro Cunqueiro. Más de 40 años de música avalan la trayectoria de este artista. Celebra este aniversario con un disco monográfico dedicado a Rosalía de Castro, que lo lanzó a la fama con grandes éxitos como Adiós Ríos, Adiós Fontes. Amancio Prada llega a Vigo con un contenido íntimo y acústico, como decimos, a las 8:30 de esta tarde en el Teatro A Fundación. Sin duda, un concierto de los que no perderse. 40 años sobre los escenarios. Vamos a hablar de música más antigua si cabe, vamos a hablar de ópera, pero también vamos a hablar de próximas citas, porque el 8 de noviembre, amigos de la ópera, tiene una cita imprescindible en Vigo. Pedro Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tan imprescindible, va a ser como el cabeza de cartel de la programación de este año. Pues sí, seguramente esta ópera, este Elixir de Amor de Donizetti, es la ópera en la que más ilusión, esfuerzo económico y esfuerzo también desde el punto de vista de cantantes y de contratación hemos hecho. Es una ópera que es un clásico, es una ópera que es la historia de un éxito desde el mismo día de su estreno. Y tiene de todo, es la ópera más divertida, pero además es una ópera hermosísima musicalmente, con personajes muy definidos y muy interesantes, y además con la presencia pues de Luis Cansino, de Miguel Borrallo, de María José Moreno o de Miguel Torres, que son los cuatro cantantes principales, donde bueno, pues hemos hecho un esfuerzo para tener un plantel de carácter internacional. Enseguida vamos a hablar de ellos y vamos a hablar también de la ópera, de esos personajes que son protagonistas en la ópera, pero antes sabes que yo soy muy cotilla para estas cosas. Háblame de ese éxito anunciado con el que nacía. Pues sí, el Elixir de Amor es una ópera bufa, es una ópera cómica de Gaetano Donizetti. Se estrena en mayo, en el 12 de mayo, recuerdo, de 1832. Donizetti ya era un hombre muy conocido, bastante famoso. Había estrenado muchas óperas, pero sobre todo 2 años antes había estrenado Ana Bolena, que había sido un éxito muy, muy grande. Pero esto es casi una casualidad, un éxito inesperado, porque Lanari, que era el empresario del Teatro de la Canoviana en Milán, pues se ve en un apuro, porque un músico que le tenía que entregar una ópera no se la entrega. Y entonces tiene que estrenar algo y habla con Donizetti. Y Donizetti a su vez habla con el libretista de moda, Felice Romani, que había hecho todos los libretos hasta entonces y haría todos los libretos de Bellini, excepto I Puritani, excepto la última ópera. Era el que venía a ocupar el trono que había dejado Lorenzo da Ponte, el famoso de Don Giovanni, Le Nozze di Figaro y tal, como libretista más importante de la época, ¿no? Entonces, entre los dos tenían 15 días para escribir la ópera. Vaya, el equipo era bueno, pero era claro, poco tiempo. Sí, entonces lo que cogen es una ópera de un libreto de Eugene Scribe, que había escrito para una ópera que se había estrenado un año anterior, que se llamaba Le Filtro, El Filtro, que también procedía de una obra de teatro de un italiano, y lo que hacen es una versión de ese Le Filtro y escriben l'Elixir d'Amore, al que Donizetti le pone una música inesperadamente hermosa, porque en principio pues no había tiempo, ¿vale? Bueno, pues ese éxito fue de tal calibre, las crónicas de la época hablan de que estuvo más de 30 días seguidos en cartel. Es decir, hoy no hay ninguna ópera que esté. Las óperas de hoy están 8 representaciones en las grandes, el Real, el Liceo, en Viena, 8 o 10 representaciones.
32 días, me parece que fue, seguidos en cartel, pues era un éxito. ¿Cómo sería que un año después, en mayo de 1833, ya se estrena en Barcelona, en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona, y en Madrid? Y a partir de ahí, en los 9 años siguientes, se estrena en el mundo entero, pero desde Nueva York hasta Latinoamérica, por todas partes. Y no estamos hablando de los grandes musicales de hoy en día. Claro, claro, y desde entonces no ha cesado de estar en los primeros lugares. Hoy día, en Ópera Base, que es el registro de las más representadas, ocupa el lugar número 12, entre las 100 primeras de los últimos 5 años. Por tanto, estamos hablando de un éxito que lo fue en su día, que lo ha seguido siendo todo este tiempo. Hubo un periodo de tiempo en el que se perdió un poco, pero a principios del siglo XX volvieron a retomarlo. Luego Joan Sutherland y su marido Richard Boningue lo pusieron ya en cartel, y hoy por hoy tiene el mismo éxito que tuvo el día de su estreno. Y ya digo, un éxito inesperado, porque estamos hablando de que había 15 días para... Sí, bueno, debieron ser 15 días de inspiración plena. Me comentaba Pedro Pablo Gutiérrez que íbamos a repasar el argumento de esta ópera hoy a través de sus personajes, Pedro Pablo. Sí, efectivamente. Bueno, hay dos cosas. Una cosa es el argumento. Yo siempre utilizo este argumento cuando alguien me dice, es que la ópera es aburrida, ¿no? Yo siempre utilizo este argumento y te lo cuento en 4 palabras. Es decir, bueno, luego pasan muchas más cosas, ¿no? Pero es un campesino, Nemorino, que está enamorado de una niña bien del pueblo, culta, además, guapísima, que se llama Adina. Y ella no le hace caso, claro, él es un campesino. Ella además tiene diversos pretendientes, entre los cuales está Belcore, que es un militar pretencioso, pagado de sí mismo y no sé cuánto. Y aparece el cuarto personaje, que es un charlatán de feria de estos que trae un elixir que dice que si te lo tomas todo el mundo se va a enamorar de ti. Y entonces, bueno, pues él, después de muchos avatares y conseguir el dinero, compra el elixir y se lo toma. Y ese mismo día que se lo toma, llega al pueblo la noticia de que se ha muerto un tío suyo y le ha dejado una herencia y es un millonario. Y lo sabe todo el pueblo menos él. Entonces, de pronto, todas las chicas del pueblo van detrás de él y él piensa que es porque el elixir funciona. Hasta el propio Dulcámara, que es el charlatán, está sorprendido de que su elixir, que él sabe que es agua o es vino solamente, pues funcione, ¿no? Entonces, esa trama define muy bien a los 4 personajes, ¿no? La niña bien, el militar pretencioso, el típico charlatán capaz de estafar a quien se ponga por delante, y la persona pura, que es el Nemorino, que es el amor por el amor, porque sí, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, estamos oyéndole al principio cantando su amor por Adina, ¿no? Y que cada vez que la ve le gusta más. Tiene cara de no correspondido, además. Esta es una representación la que he elegido, en la cual estamos viendo a Rolando Villazón en el papel de Nemorino. Ella es Anna Netrebko, que es una soprano rusa, además es una mujer muy guapa. Y luego está Ildebrando D'Arcangelo como Dulcamara y Leo Nucci, que es seguramente el barítono verdiano más importante del momento, como Belcore, como el militar pagado de sí mismo. Por tanto, es una representación con 4 voces de primer nivel. Cuatro voces de primer nivel, decías, Pedro Pablo, déjame intervenir porque 4 voces de primer nivel que vamos a tener también en Vigo. Efectivamente, sobre todo María José Moreno, a la que tenemos que agradecerle que, bueno, pues que viene y nos hace un precio muy especial, porque es una soprano que, hombre, bueno, pues viene de cantar en el Teatro Real y de aquí se va a cantar al Liceo de Barcelona, es decir y podría haber descansado en medio y sin embargo viene, ella vive en Coruña y bueno, pues ella es la esposa de Máximo Spadano, que es el concertino, el primer violín de la Sinfónica de Galicia.
que también es una persona extraordinaria, que nos ayuda muchísimo y con el cual estamos en contacto para que dirija una ópera el año que viene, en el festival del año que viene. En fin, bueno, sí, tenemos 4 voces de primerísimo nivel, ¿no? Sí, estábamos escuchando a Anne Morino, que es el personaje más puro, más limpio, ¿no? Luego, ahora vamos a escuchar un dúo entre los dos. En este momento ya lo vamos a ver a él con la botella del elixir en la mano. Entonces ella se extraña como de que se hace el indiferente, que no le hace caso. Y es porque él ya no está preocupado, claro. Como ya tiene el elixir, ya seguro que ella se va a enamorar de él, ¿no? Y este es un dueto realmente hermoso, muy, muy bonito. Se está haciendo el indiferente. Sí, sí. Fíjate qué bonito ahora. La verdad es que han hecho muchas cosas juntos, pero sobre todo destaca una traviata que hicieron juntos en Salzburgo, impresionante, impresionante de verdad, con su presencia en el escenario, con el montaje, con cómo se relacionaban entre sí en el escenario. Es una traviata de no perderse, esa tal. Pero bueno, volviendo a Elixir de Amor, nos faltan los otros dos personajes. El personaje que hace Leonucci de Belcore, que es el militar que pretende a Dina y que le declara su amor también y demás. No sé si, me parece que es el siguiente vídeo que veremos, en el que conoceremos a Belcore. Leonucci es muy bueno. Leonucci es un tipo que como barítono verdiano lo da siempre lo máximo. Él ha hecho casi 400 veces el Rigoletto. Ya tiene una joroba de Rigoletto preparada específicamente para él. Nos lo contabas ya. Y aquí hace este papel en el que tiene que ser un militar pagado de sí mismo, ridículo, de tan pretencioso, ¿no? Bueno, esa es la presentación de Belcore, la salida a escena, le declara su amor, pero como diciendo, no te declaro mi amor, sino te digo la suerte que tú tienes de tenerme a mí. Exactamente. Oye, qué fantásticos los subtítulos, qué pena que en la ópera en directo, bueno, más allá del libreto, que también es importante, no podamos apreciar los diálogos como pero aquí. también tenemos subtituladas todas las óperas que hacemos nosotros en el teatro, o sea que se pueden ver
sí, porque es la manera de seguir un poco la historia, es que si no te pierdes un poco. No, sobre todo porque hay matices muy importantes claro. Que, bueno, que realmente cuando no sabes todo el italiano que debieras saber, pues te pierdes, y ¿no? aún sabiéndolo, porque no es tan fácil seguir la voz, y ese italiano además es un italiano de hace 2 siglos, claro, antiguo, no, sí. no es tan sencillo. De hecho, pues yo cuando voy a la ópera en Roma, y la ópera es en italiano y la subtitulan igual, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, en el propio italiano, pero para que tú puedas leerla, porque si no, solamente de oído es muy difícil seguir lo que están diciendo, ¿no? Hay voces que frasean muy bien, pero hay cantantes que no frasean tan bien y que es mucho más complejo seguirlo, sobre todo cuando las arias son exigentes y te llevan a un Las nuevas tecnologías, qué buenas son cuando son bien utilizadas. Sí, sin ninguna duda. Pedro Pablo, cuarto, nos queda el último personaje. Exactamente, además es un personaje nuclear, lógicamente, el elixir de amor, él es el que lo porta y el que lo vende, ¿no? Y esto que vamos a oír es el Udite, Udite Rustici, que es oídme, oídme campesinos, ¿no? Ildebrando d'Arcangelo hace un fantástico dulcámara, y aquí lo va a hacer Luis Cansinos, que es un tenor de origen vigués, aunque él nació en Madrid, pero su mamá, por ejemplo, vive en Vigo, y es un barítono extraordinario, fantástico. Y seguro que va a hacer un dulcámara genial, porque hace falta una cierta vis cómica, ¿no?, para hacerlo. Y él aquí hace una cavatina en la que les explica todo lo que hace el elixir, que muchas veces ni él mismo lo sabe, que tiene que preguntar a su ayudante, que fijaos la pinta del ayudante también. Y bueno, pues este es el típico charlatán de feria que hemos visto tanto en las películas del oeste, ¿no?, que llega vendiendo pociones mágicas que hacen de todo y que curan todo y que sirven para cualquier cosa, ¿no? E i portenti infiniti son noti all'universo in altri siti. Benefattor degli uomini, riparatore dei mali, in pochi giorni sgomberò gli spazzani ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo. Compratela per pochi avera d'or, compratela per pochi avera d'or, compratela per pochi avera d'or. E questo l'odontalgico Milani. ¿Qué nos imaginaba él que su licor iba a conseguir semejantes? Fíjate todo lo que hace el elixir, ahí lo va poniendo, sirve para las chinches, para las pulgas, absolutamente para todo, y le da a todos una especie de anuncio para que puedan saber. De recetario, sí, ¿no? Casi, como el prospecto que tenemos en los medicamentos actuales. Eso es. Aquí vemos claramente la presencia de la influencia de Rossini, ¿no? Esto es muy barbero de Sevilla, es decir, pero es verdad que esta ópera tiene dos cosas importantes. Una, la definición de los personajes, que es extraordinaria y no habitual. Y otra, también lo redonda que es desde el punto de vista musical, lo terminada que está. Porque de lo que acusaban a Donizetti escribió 75 óperas, 68 que se conozcan, más otras 7 de las que se tienen noticia, y las escribió en poco más de 12 años. Entonces, de lo que se acusaba a Donizetti es de que primaba la cantidad frente a la calidad, es decir, era sacar óperas y óperas y óperas. A ver, que esta se la escribió en 15 días. Claro, sí. Hay una anécdota que se dice que cuando le contaron a Donizetti que Rossini había escrito El Barbero de Sevilla en solo 20 días, él dijo, sí, yo ya tenía noticia de que Rossini era un poco vago, es decir, que le parecía que era demasiado para escribir. Entonces, él era un hombre que también era la concepción pragmática del oficio, ¿no? O sea, un músico era un músico y trabajaba todos los días 8 o 10 horas produciendo, ¿no? Entonces, por eso tienen unas producciones tan dilatadas los músicos de esa época, ¿no? Porque se dedicaban a eso, eran profesionales, no hacían otra cosa. Nos traéis toda una joya para la próxima semana, para el 8 de noviembre. Antes de terminar, que sé que vas a terminar con una joyita también,
también para despedir hoy. Quería preguntarte, porque sé que en el espectáculo central de la programación siempre llenáis. ¿Quedan entradas todavía? Sí, sí, quedan entradas. Bueno, hay que espabilarse un poco para comprarlas, pero además, bueno, pues sí, aún quedan entradas para este espectáculo. Y, hombre, para nosotros sería un sueño poder hacer 2 funciones en vez de una, o sea, hacer una función y otra un par de días después. Es importante reseñar que es a las 7:30 de la tarde, porque como es tanto esta como la de diciembre, como Caballería Rusticana y Pagliacci, van a ser en domingo, nos pareció que era mejor empezar un poquito antes, terminar también un poco antes, porque la gente tiene que trabajar los lunes, ¿no? Entonces será el domingo 8 de noviembre a las 7:30 de la tarde. Bueno, que para el caso es de noche ya y un domingo de invierno yo creo que es Sí, la mejor fecha o la mejor hora que podéis poner. Y luego hay que recordar que el día 3 de noviembre, que es martes, en la sala de conferencias de la Fundación, tenemos una conferencia coloquio en la que, bueno, vendrán cantantes que ya estarán por aquí, vendrá a lo mejor el director y todo esto. Y esto es muy importante porque cuando sales de una conferencia de estas, llevas una información de tal calibre que te permite disfrutar más de la ópera, ves otra ópera, ¿no? Y esto será el día 3 a las 8:30 de la tarde en la sala de conferencias. 3 a las 8:30 y el día 8, apúrense con las entradas, a las 7:30 de la tarde. Esta es una ópera de no perdérsela, ¿eh? Es no, una belleza. Doy fe, de hecho yo no tengo entrada todavía, por eso la pregunta, voy a ser una de las que cojan entradas cuanto antes para no perdérmela. ¿Con qué nos vamos a despedir, Pedro Pablo? Pues hay veces que no sabes si una pieza de una ópera es la que le da fama a la ópera o viceversa, ¿no? En este caso, esta romanza que se llama Una furtiva lágrima, que es cuando, bueno, él de pronto se da cuenta de que todas las chicas le siguen y ve un poco de un asomo de tristeza en Adina, ¿no? Y entonces canta esta romanza, que es una de las romanzas de tenor de repertorio más habituales cuando escuchas a un tenor hacer un concierto con piano, La furtiva lágrima. Si es un tenor bel cantista, La furtiva lágrima no puede faltar, es una de las indispensables, ¿no? Y es un área tal vez un poco ajena al resto de todo el elixir de amor, porque no tiene tanto de cómica como de profundamente sentimental, ¿no? Y aquí Rolando Villazón además la canta muy bien. Bueno, pues nos vamos con ella y abrimos ya líneas telefónicas porque vamos a recibir también a Víctor Mora. Si ustedes quieren hacerle una pregunta, ya saben, es el momento de marcar ese número de teléfono. Pedro Pablo, muchísimas gracias. A vosotros.
Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, veo que tú de regreso has estado, por eso la semana pasada lo contábamos con Víctor, en un congreso de acupuntura veterinaria. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Ya tenéis más avances, aparte de oro y estas cosas que nos contabas últimamente? ¿Tenemos alguna novedad más? Pues sí, la verdad es que siempre que nos juntamos acupuntores veterinarios, concretamente los BAM, que es una asociación de veterinarios acupuntores del Mediterráneo, que hemos decidido cambiar un poco por EDVA, que es una asociación europea de veterinarios acupuntores, para que puedan entrar un poco los demás compañeros y para, bueno, pues siempre, como dices, comentar todos los avances que, lo mismo que hemos hablado muchas veces de implantes de oro, colocar oro en puntos de acupuntura y todo eso, pues en este caso hemos hablado de muchos temas de acupuntura. Yo precisamente di una charla de acupuntura en gatos, ya sabes un poquito que defiendo mucho a la especie y siempre hablamos mucho de perros, de caballos en estas reuniones, y en este caso estaba hablando precisamente de acupuntura en gatos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en una clínica como la mía, un montón de casos en los que se puede aplicar acupuntura, y en gatos precisamente, es decir, porque la gente asocia acupuntura pues como inhumana, ¿no? Para sí, no, en personas, indudablemente, que pasa que los beneficios... O dolor, o insomnio, y en el caso de la veterinaria, pues la gente nos conoce más por displasia de cadera, de codo, problemas articulares, rehabilitación, pero aparte de eso, en este caso en la presentación que hice, hablaba un poco de gatos con problemas digestivos, de gatos con problemas respiratorios, de gatos con problemas de piel, con alergias, y luego muchos gatos, como hablamos siempre, de gatos paracaidistas, que coincidió en los últimos meses que tuvimos que operar varias caderas, tuvimos que poner varias placas y varios tornillos, y también presentaba un poco esos casos de esos gatos rehabilitados que van tan bien, ¿no? Porque casi todos los problemas se pueden solventar a través de medicinas naturales, ¿vale? No todos los problemas y no siempre los problemas graves. Estas cosas hay que tomárselas nunca al pie de la letra. Sí es cierto que con animales cada vez son más habituales y cada vez hay más problemas que vosotros podéis intentar sobrellevar pues con estos métodos, ¿no? Sin tener que prescribir pastillas. Lo que reclamamos un poquito desde la medicina natural, o criticamos a la medicina alopática o convencional, que es como llamaríamos a la medicina que todos recibimos y todo eso, y que todo es un poco es decir, antibiótico, antiinflamatorio, antidiarreico, antihistamínico, todo inhibe la respuesta inmune o la respuesta del organismo. Y en el caso de la medicina natural conseguimos un poco que el organismo reaccione, o ya sea un bebé, o ya sea un niño, o un anciano, o en nuestro caso una mascota, un caballo, un animal de granja, ¿no? No, lo comentaba porque la semana pasada, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, una revista de las denominadas femeninas causó cierta polémica, yo creo que con razón, porque hablaban de... hay otras salidas para el cáncer o algo parecido, era el título, no me hagan caso, pero se proponían únicamente los tratamientos no convencionales y se daba un poco a entender, aunque no se dijese directamente, que podían ser sustitutivos de los tratamientos convencionales. Nunca en casos graves y siempre atendiendo a las prescripciones de sus médicos o de sus veterinarios, que en ese caso, para esto es Víctor Mora, nunca nos va a recomendar, me imagino, acupuntura para la rotura de una cadera, primero hay que intervenir y luego para curar la inflamación, etcétera, etcétera, para rehabilitar, acupuntura. Hay cositas que si no reparas, por mucha acupuntura que hagas no puedes llevar a su sitio, ¿no? Es decir, pero estás hablando de cosas más gordas como el cáncer, que de verdad que deberemos, o hablaremos un día por lo menos en la parte que a mí se refiere en veterinaria, cómo podemos jugar un poco con medicina natural, o cómo podemos cambiar un poco la alimentación, o cómo podemos cambiar un poco el manejo, que era un poco de ese caso que estás comentando, se hablaba el Día Mundial del Cáncer de Mama, algo tan delicado como cambiar un poco el terreno, si son organismos muy acidificados, alcalinizar un poco el medio y evitar un poco esa proliferación de células tumorales, o intentar un poco que no haya metástasis, que es un poco lo que nos mata, ¿no? Pues si te parece, Víctor, te emplazamos para el próximo jueves para hablar también de este asunto. Nos vemos entonces. Muchas gracias, hasta el jueves. Se nos acaba el tiempo, nos vamos, hasta mañana.